Bienvenidos a una nueva clase de automatismos industriales donde veremos la segunda parte de sistemas de numeración, en este caso sistemas de numeración binario, multiplicar y dividir. Vamos a ver de qué se trata esta cuestión de la multiplicación. En principio dijimos en el video anterior que multiplicar es sumar repetidas veces. Podríamos de hecho pensar que 2 por 4 es 2 más 2 más 2 más 2, lo cual nos da como resultado 8, pero sería un poco esforzado de nuestra parte realizarlo de esa manera y seguramente podríamos usar alguno de los algoritmos de siempre, como por ejemplo recordar las tablas y usar el algoritmo de multiplicación que nos enseñaron en la escuela primaria, pero también se puede hacer de una forma particular que facilita mucho porque uno no tiene que acordarse todas las tablas. Con saber solamente la tabla de 2 ya puede multiplicar cualquier cifra por cualquier otra cifra. A esta multiplicación, a esta forma de multiplicación se la conoce como multiplicación paisana. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos multiplicar 16 por 45. Para la multiplicación paisana lo que tenemos que hacer es ir dividiendo el múltiplo de la izquierda e ir multiplicando al doble el de la derecha. Elegimos siempre por conveniencia el número más chico a la izquierda porque es el que nos va a permitir hacer la menor cantidad de iteraciones en este proceso. Entonces, dividimos por 2 a 16 nos da 8, multiplicamos a 45, obtenemos 90. Después volvemos a hacer lo mismo, nos queda 4 y 180, 2 y 360 y terminamos con 1 y 720, que es el resultado de esta multiplicación de 16 por 45. Vamos a intentar un ejemplo más. Por ejemplo, 25 por 73. Acá tenemos un problema. Cuando vamos a dividir el primero, nos encontramos con que es un número impar. Entonces tomamos la parte menor y dejamos el resto 1 sin considerar directamente, es decir, dividimos el número de arriba por 2, pero el resto 1 que nos haría falta nos lo olvidamos y seguimos la cuenta normalmente. Entonces nos queda 12 del lado izquierdo, 146 del lado derecho. Volvemos a tener un número par, así que 6 del lado izquierdo, el doble, 292 del lado derecho. Volvemos a tener ahora un número impar y nos queda 3 del lado izquierdo, 584. Como hicimos antes, 3 dividido 2 nos da 1 con resto 1, así que nos queda un 1 y 1168. En este caso, la forma del algoritmo nos dice que tenemos que marcar todos aquellos números que estén del lado derecho frente a un número impar. Del lado derecho frente a un número impar. En este caso, los números 73, 584 y 1168 están enfrente a impares. Y ahora lo que hacemos es directamente sumar esas cifras para obtener el resultado final, que es 1825. Fíjense que lo único que necesito saber para hacer este tipo de multiplicación son las reglas en sí de la multiplicación y la tabla del 2. Un ejemplo más para aclarar. 29 por 61. 14 y 122, recuerden, del 29 nos queda un resto 1, después 14 dividido 2 nos vuelve a dar un impar, 7 en este caso, 244 del otro lado, 3 y 488 y 1 finalmente y 976. Marcamos los impares, los que están frente a un número impar, y hacemos la suma de los números que nos quedan del lado derecho y obtenemos 1769, que efectivamente es el resultado de la multiplicación. Ahora,
¿Qué tiene que ver esta forma de multiplicar, esta multiplicación paisana? A veces se la conoce como multiplicación rusa. ¿Qué tiene que ver esta forma de multiplicar que no nos enseñan en la primaria ni en la secundaria, y que sería bueno tal vez como un buen recurso para pensar de otra forma la multiplicación? ¿Qué tienen que ver con el binario? Bueno, vamos a ver. La multiplicación paisana y el binario de hecho se relacionan completamente, porque el método de multiplicación paisana se basa por completo en binario. Supongamos el 25 y el 73 cuando nosotros lo multiplicamos. Si nosotros ahora hacemos 73 por 25 y expresamos este 25 en binario, nos queda que 25 en binario es 11001 en base 2. Y si lo descomponemos en sus potencias, el 73 nos queda multiplicado por sí mismo, porque queda por 2 a la 0 en la distribución de la conversión de binario a decimal. Hay ceros en las otras potencias, hay un 1 en la de 2 al cubo, y hacemos la cuenta, 73 por 8 nos da 584, y después finalmente en la de 2 a la cuarta, que es 16, 73 por 16 nos da ese 1168 al cual llegamos nosotros hoy por tabla, y todo eso vuelve a sumar el resultado de la multiplicación. ¿Se entiende? El método de multiplicación paisana tan simple para multiplicar dos cifras que son bastante complicadas de calcular de otra manera y que hay que recordar las tablas. El algoritmo de multiplicación probablemente sea un poco más sencillo de aprender, pero de todas maneras es más complicado porque requiere acordarse todas las tablas de los números decimales, ¿sí? Al menos las del 1 o la del 2, digamos, que tiene características, hasta la del 9, ¿sí? Por lo menos. En cambio, con este algoritmo solamente necesitamos saber la tabla del 2. Ahí tenemos las anotaciones. Bueno, han quedado fuera de orden, pero ya nos explicamos cómo fue el resultado. Ahora, los ábacos y los micros usan binario y se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan estos ábacos con los microprocesadores modernos? Porque funcionan en forma análoga, en especial si miramos las primeras generaciones de ábaco, sobre todo el ábaco romano y los actuales, porque estos todavía se siguen usando, ábacos chino y japonés. ¿Cómo funcionan estos ábacos en comparación? Por ejemplo, es un aritmómetro, el aritmómetro Odner de Rusia de 1873, que lo que tenía, al igual que la pascalina y las demás máquinas de hacer cuentas de la antigüedad, las máquinas mecánicas de hacer cuentas, la ventaja o digamos el funcionamiento que tenían era el conocimiento de estos trucos así de multiplicación y de cálculos rápidos que permiten hacer con menos movimientos obtener los resultados de las cuentas. Vamos a ver en particular cómo funcionan en algunos aspectos los ábacos y vamos a ver cómo se relacionan entonces con los microprocesadores de hoy en día. Vamos ya a mirar cómo funciona un ábaco. En particular, supongamos que tenemos un ábaco de los comunes, un ábaco de los que usamos o de los que se usan con alguna frecuencia en algunas escuelas, no en todas por supuesto, donde tenemos representadas las unidades y tenemos 10 fichas para representar las unidades, las decenas también en 10 fichas, los cientos y los miles también en 10 fichas cada una. Siendo así, en esta situación nosotros tendríamos representada en el ábaco la cifra 4023, un 4 en la cifra de los miles, un 0 en la cifra de los cientos, un 2 en las decenas y un 3 en las de las unidades. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer
una suma de 4023 más 12, tenemos que agregarle 1 en las decenas y 2 en las unidades, y así obtendríamos el número 4035, como se puede ver acá. ¿Qué pasaría si tenemos que multiplicar, por ejemplo, 32 por 4 con un ábaco de estas características? Bueno, lo que hacemos en este caso, y en eso se asimila a un microprocesador, es utilizar el concepto de entradas del lado izquierdo y acumulador del lado derecho. Vamos a ver bien cómo lo hacemos en la imagen siguiente. Vamos a ver, multiplicamos entonces 32 por 4, y para multiplicar 32 por 4 subimos una ficha de las decenas del número de la izquierda y bajamos 4 fichas en el acumulador del lado derecho, porque digamos al desacumular una cuenta del lado izquierdo, podemos decir que 1 por 4 es 4, bajamos 4 del lado derecho. Volvemos a hacer lo mismo y ahora nos quedan las dos fichitas que formaban el 32, la terminación esa de 2, quedan arriba incorporadas y obtenemos en el acumulador un total de 8 y nos queda por realizar todavía para terminar la cuenta la multiplicación de 30 por 4. Por supuesto podríamos repetir este proceso, pero de esta manera sería muy lento. Hay una forma más inteligente de hacerlo que se usa en los ábacos y que después vamos a ver también se usa en los microprocesadores. Lo que hacemos ahora es lo siguiente: vamos a las decenas. En las decenas, 30 por 4, bajamos una y quedamos en 20 por 4. Ahora 20 por 4 nos da, al bajar 10, bajamos 40, sumamos 40, agregamos 40 en el acumulador. Nos queda por realizar todavía la cuenta de 20 por 4. Así que subimos otra ficha de las decenas, bajamos ahora a 10 por 4 y bajamos otras 4 fichas en las decenas del acumulador. Hasta ahora tenemos acumulada 88, 80 en decenas y 8 en unidades, que nos quedan acumuladas y todavía no terminamos la cuenta. Nos queda por hacer este 10 por 4. ¿Qué pasa? Si yo quiero hacer 10 por 4 tendría que bajar 4 fichas, pero no puedo bajar 4 fichas porque solamente tengo 2. Así que bajo 2 y completo el acumulador de decenas, lo completo en 10. Vuelvo a subir las fichas y agrego un cuerpo más en el acumulador. Eso lo vamos a hacer ahora. Y ahora vamos a mirar cómo se opera en esta cuestión, porque ya casi estamos terminando. Entonces, lo que hice fue subir el acumulador que tenía 80, le sumé 2, completó los 10, lo subí. Y me quedaban 2, porque tenía que subir 2, y otros 2 forman los 4 que tenía que subir al hacer el 10 por 4 Bajé una ficha por haber completado 10 en el acumulador de decenas, bajé 2 porque me quedaban esas 2 pendientes para la próxima, y estas 8 de las unidades ya quedaban. Ahora quedé en 0 por 4, que por supuesto me da 0, y tengo acumuladas 128 fichas en el lado del acumulador, que es el resultado. Tengo un 1 acá, un 2 acá y un 8 en la parte de las unidades. Bueno, esto se hace con un ábaco. Fíjense, lo que es notable es que no se opera de manera igual y que se hacen desplazamientos para hacer más cómoda la cuenta, para hacer más cómoda la transición entre la aparición de variables de entrada y el resultado final. Eso mismo se puede hacer con
con una máquina de calcular. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar por 10 o por 100 o por 1000, lo puedo hacer simplemente en un aritmómetro corriendo una rueda, el 0, lo desplazo hacia la izquierda. Ese movimiento de desplazamiento en los microprocesadores es llamado shift y ahora lo vamos a ver, pero vamos a analizar lo que pasa. Supongamos que nosotros tenemos 423 cargado en nuestro registro y queremos multiplicarlo por 10. Simplemente le damos al acumulador una vuelta. Los 423, el 4 se corre a la izquierda, el 2 se corre a la izquierda y el 3 también se corre a la izquierda y entra un 0, porque es el primer número de la rueda y ya multipliqué por 10. Si quiero multiplicar por 100, doy otra vuelta al acumulador y me agregó otro 0 y ya tengo el resultado. Y si quiero dividir por 10, lo que hago es correr hacia la derecha el número, este 42,3, lo que va a pasar es que me va a quedar, al dividir por 10 me queda 42 porque el 3 lo pierdo y al volver a dividir por 10 el 42 lo pierdo al 2 porque se cae fuera de la posibilidad de representación del aritmómetro, ¿se entiende? Pero multiplicar por la base siempre es sencillo porque implica un desplazamiento hacia la izquierda y dividir por la base también es fácil porque implica un desplazamiento hacia la derecha. ¿Qué pasará si lo tenemos que hacer en un microprocesador que trabaja en binario? Bueno, es lo mismo. En binario pasa exactamente lo mismo, nada más que es cuando se multiplica o se divide por 2. Entonces, si yo quiero multiplicar, por ejemplo, el número 11, lo quiero multiplicar por el doble, por 2, lo quiero hacer al doble, entonces lo corro hacia la izquierda. Al correrlo hacia la izquierda le agrego un 0 y esto ya se convierte en 22. Y si otra vez lo quiero duplicar, se vuelve a correr hacia la izquierda, agregaron 2 ceros y se convirtió en 44. Si yo quiero dividir por 2, el número se va a correr hacia la derecha, voy a perder uno de los bits significativos y voy a ganar un 0 del lado izquierdo, y si lo vuelvo a dividir otra vez por 2 vuelvo a perder el número, el bit significativo que antes tenía, y lo voy a llevar hacia la derecha al número. Es decir, multiplico desplazando hacia la izquierda, divido desplazando hacia la derecha en un microprocesador de manera totalmente análoga a lo que hacíamos con un ábaco. Incluso existen ábacos binarios, sí, por si alguno se está preguntando, incluso existen ábacos binarios que permiten hacer justamente este tipo de operaciones. Vamos a ver, es más rápido un shift que una multiplicación completa, es más rápido un desplazamiento. Shift es desplazamiento en inglés, la orden para un microprocesador es en inglés, pero es más rápido desplazar que multiplicar, ¿sí? Y después acumular sumas. Supongamos, para dar un ejemplo, que yo quisiera multiplicar un número variable y por 320. En ese caso tengo que hacer este tipo de conversión, este trabajo. Ahora vamos a ver por qué. En principio tengo que tratar de llevar este 320 todo lo que pueda a potencias de 2 o a lo sumo a sumas. Entonces digo, 320 por i es igual a 16 por 20 por i. 16 es 2 a la cuarta, 20 es 2 por 5. Entonces, 2 a la sexta por 5 por i es la función que me están pidiendo. Ahora, 5 es 2 al cuadrado más 1. Entonces me queda que este 2 a la sexta se multiplica con 2 al cuadrado y por lo tanto me da 2 a la 8 más el 2 a la sexta por 1, me queda 2 a la sexta por i. Y ahora distribuyo, porque me conviene para plantearlo en el microprocesador, y digo que 2 a la octava por i más 2 a la sexta por i es 320 por i. Ahora, aunque parezca increíble, esta
forma de ver las cosas resulta más sencillo para hacerla en un microprocesador. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Tengo que desplazar la entrada I 8 veces hacia la izquierda porque estoy multiplicando, y a eso le sumo el resultado de desplazar hacia la izquierda la misma entrada 6 veces, y así reemplazo una multiplicación larga con 2 operaciones de desplazamiento y una suma. Para que nos entendamos bien y para que queden claro, vamos a hacer un ejemplo suponiendo que I es 2 y calculemos f de I. Entonces, I lo vamos a escribir en una palabra de largo fijo como 1, 0 porque es 2 en binario. Y ahora vemos cómo seguimos con este ejemplo. Teníamos esta misma función y vamos a plantear la entrada I como 1, 0, es decir, como 2. Empezamos a desplazar para multiplicar por 2. Entonces, el primer desplazamiento por 2, tengo que hacer 2 a la octava, o sea, tengo que desplazar 8 veces. Lo desplazo, me queda el 1 y el 0 corridos a la izquierda, agrego un 0 a la derecha, multipliqué por 2. Vuelvo a multiplicar por 2, es como si hubiera multiplicado por 4. Otra vez se desplaza otra casilla, se agrega el 0 que estaba y otro 0 más, y así continúo hasta que llego a 256, que es 2 a la octava, y que me queda esta posición, ¿sí? En esta posición queda el 256 por I. Y ahora el 64i, 2 a la sexta por I, va a ser desplazar 6 veces el 1, 0 original. Así que lo desplazo 6 posiciones hasta acá. Y ahora lo único que tengo que hacer para terminar el producto de 320 por I es sumar estos dos valores y obtener en binario la representación del número que es resultado, que es este que está acá, que es 640. 320 por 2 da efectivamente 640. Lo que quiero que tengan en cuenta es que un microprocesador hace una operación en un nanosegundo o mucho menos, inclusive hoy en día son mucho más rápidos, y con eso yo lo único que le pido que haga es desplazar simplemente un registro hacia la izquierda un bit cada vez, ¿sí? Y que lo haga 8 veces. Fíjense, no es nada complicado para el microprocesador, va a tardar mucho menos que si tuviera que guardarle una tabla de variables, una tabla de multiplicación de 1, de 2, de 3, etcétera, etcétera, como para que se diera cuenta y pudiera usar el algoritmo de multiplicación que nos es habitual a nosotros. Esto es porque los microprocesadores hacen lo mismo que nosotros, pero usando estrategias diferentes. Ténganlo en cuenta, en los automatismos no siempre se hacen las cosas como habitualmente las haría un ser humano. Hacerlas, las hacen. Los resultados son los mismos, pero los procedimientos son diferentes. Hay que a veces salir de la caja para pensar un procedimiento, porque si uno lo piensa como lo hace, generalmente llega a resultados imposibles. Los seres humanos hacemos las cosas de una forma, las máquinas las hacen de la otra forma, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos el resultado entonces, y acá terminamos ya con nuestro video de esta clase. Vimos el algoritmo de multiplicación paisana y la justificación de esta multiplicación en binario. Vimos cómo los ábacos y los microprocesadores realizan operaciones similares al multiplicar. Vimos también la operación shift, que realiza multiplicaciones y divisiones fáciles en binario, y aprendimos que las operaciones mayores son reemplazadas siempre en microoperaciones sucesivas que conducen a un resultado apropiado en el caso de los microprocesadores. Como siempre decimos, si te gustan los contenidos del canal, deja un like y suscríbete para recibir todas las novedades. Siempre es bueno que te suscribas, siempre es bueno que me dejes un like. Gracias y nos vemos en el próximo video.